Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a, a un día más, a un martes más de Martes con Kardec. Seguimos con nuestro programa de relatorías y enseñanzas de los principales libros espíritas. Hoy tenemos el libro Caídas y Ascensión del Espíritu, Víctor Hugo, por la mediunidad de Edivaldo Pereira Frank. Nuestra directora de estudio del día de hoy es Nancy Socorro Gaviria Banqués. Nancy es cartagenera, pero ha vivido por muchos años en Santa Marta. Ella es contadora pública. En estos momentos pertenece a SESMAR. Ya había pertenecido a la Sociedad Espiritista de Cartagena, donde empezó con nuestra maestra también, doña Ana Fuentes. Fue contadora por 10 años de la SEC y por 26 años de SESMAR. Prestó un servicio de contaduría en estas organizaciones espíritas. Es socia fundadora de la Fundación Fuente de Luz por 18 años y es conferencista en SESMAR, en la Sociedad Espiritista de Santa Marta. Muchas gracias, Nancy, por aceptar esta invitación. Y como toda tarea espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento. Le vamos a pedir a nuestro hermano Néstor Rodríguez, también de SESMAR, de la Sociedad Espiritista de Santa Marta, que nos dirija esta elevación de pensamiento. Adelante, Néstor. Gracias, hermano. Abriendo nuestros corazones a Jesús, regente del planeta Tierra, amigo fiel que nunca falla, le suplicamos que su mirada penetrante de bondad, misericordia y compasión nos ilumine en esta noche para que benefactores espirituales en su nombre inspiren a la expositora. Para que sean tus palabras, Jesús, a través de ella. Y todos los que estamos en la sala virtual nos podamos compenetrar con esas enseñanzas que nos alimentan espiritualmente, que amplía nuestro intelecto para comprender y creer en esta bella doctrina espírita, que cada día podemos comprobar que las bendiciones son mucho más numerosas que los dolores. Que tu amor, Jesús, nos ilumine profundamente para que el sentimiento de fraternidad se mantenga con nosotros y podernos ver como hermanos, hijos del mismo Dios sin preferencia alguna. Ilumínanos y protégenos. Que así sea, Señor. Que así sea. Muchas gracias, Néstor. Y mi querida Nancy, la palabra es tuya. Adelante. Muchas gracias, Abel. Buenas tardes, queridos hermanos, en el ideal espírita cristiano. Reciban un fraternal saludo de parte de la Sociedad Espírita de Santa Marta, Colombia, deseándoles mucha paz. Gracias a Fusenda por esta bendita oportunidad de servir. El libro que vamos a relatar en esta oportunidad lleva por título Caídas y Ascensión. Su autor espiritual es Víctor Hugo, psicografiado por Edivaldo Pereira Franco. La narrativa de este libro está dividida en 3 partes, repartidas en 18 capítulos que abarcan un número de 295 páginas. A manera de presentación preliminar,
Me permito hacer un pequeño bosquejo de la introducción de este libro plasmada por su autor espiritual. El ser humano, heredero de los impositivos antroposociopsicológicos del proceso de la evolución en que él yacen, encuentra el camino de la perfección por medio de las sucesivas reencarnaciones a fin de alcanzar el nivel superior de ángel que le está reservado. Momentáneamente más vinculado a la tierra que a las esferas superiores que lo aguardan, avanza gradualmente entre percances que supera con los recursos incomparables del sufrimiento, a pesar de que podría conseguirlo mediante las gloriosas acciones del amor. La historia que les narro en la obra presente es real, y algunos de sus personajes aún se encuentran encarnados en la tierra, rectificando compromisos infelices, estableciendo metas para el propio progreso, creciendo interiormente. Los hechos tuvieron lugar en las localidades españolas de Salamanca y Ciudad Real. La primera parte de este libro contiene 3 capítulos. El primero se titula Reencuentro con el pasado tormentoso. En esta primera parte del desarrollo de los acontecimientos, el autor espiritual nos describe que se trata del deporte de la tauromaquia, considerado de carácter bárbaro que se remonta a la antigüedad. El espectáculo era guardado con importante ansiedad en Ciudad Real, engalanada para recibir a los mejores toreros, quienes se encontraban envueltos en las emociones de los placeres salvajes. Esta historia empieza con un joven llamado Pilarcito, quien venía de una jornada coronada de glorias en la arena. Desde los 5 años, cuando su padre lo llevó a una primera corrida, el virus de la tauromaquia se le infiltró, despertando el hábito infeliz que dormía en él desde hacía decenios. A los 16 años, la experiencia en Ciudad Real habría de definir su futuro, y allí también estaba rodeado de aduladores y falsos amigos. Como producto de la embriaguez de los sentidos, se divorció de Dios y se decía, ¿para qué Dios? Si tenía el mundo en sus manos y Dios era una alegoría religiosa. El día del espectáculo, Pilarcito le comentó a sus amigos que tenía la impresión de haber conocido la ciudad. Y es que la noche anterior él tuvo un sueño en donde se veía por las calles de la ciudad deambular por la arena, por el foso, por los pasajes que conducen de los camerinos a la plaza. Allí se encontró con seres con características de animales, en corredores sombríos, y sintió mucho miedo. No pudo dormir y se sentía indispuesto. Pero los amigos se burlaban de él y solo le decían que ese era el recorrido de la gloria de mañana. Pilarcito les dijo, no es miedo, sino un presagio terrible, y sé que una tragedia me acontecerá aquí, como si yo tuviera una deuda que pagar sin medios para evitarla. Todo estaba preparado para el evento del día siguiente. El apoderado invitó al grupo para conocer los animales que iban a participar de la gran fiesta. Cuando llegaron a la granja donde estaban los toros, fueron recibidos con mucho júbilo y saludos festivos. Al mirar los toros, Pilarcito detuvo la mirada en uno de ellos de aspecto feroz y cuernos puntiagudos, quien a su vez lo enfrentó cavando en el suelo con la pata de manera amenazante y furioso,
avanzó contra el matador varias veces que estaba resguardado. Y fue el animal que le tocó en el sorteo. Pilarcito le dijo a su apoderado que no estaba contento con ese toro. Y entonces el grupo resolvió que ese sería el último toro de la corrida. Pilarcito, muy preocupado, no pudo olvidar el animal gigante con más de 680 kilos de masa y ferocidad. Igualmente, todo el grupo estaba preocupado, aunque lo disimulaban. La noche antes del espectáculo, Pilarcito se sintió muy mal y casi no podía dormir. Y cuando lo venció el sueño, tuvo una experiencia que nunca le había pasado. Se vio fuera del cuerpo, como si estuviera flotando por encima del lecho, y se observaba de cúbito dorsal roncando agitadamente. En ese desdoblamiento del sueño, Pilarcito se sintió agredido por una chusma de extraños personajes que lo acusaban con expresiones crueles, diciéndose ser sus víctimas e informándole que les había llegado el momento de la venganza. Pilarcito se asustó mucho y como no acostumbraba a orar, entonces lo que hizo fue correr sin rumbo, terminando en los paisajes sombríos de la Plaza de Toros, pensó él. Pero realmente se encontraba en el convento de la Inmaculada, que estaba repleto de gente vestida con trajes oscuros, encapuchados, en un simulacro de juzgamiento arbitrario. Allí en ese convento, Pilarcito pudo ver a un religioso que parecía el juez y le causaba enfado y náuseas. Alguien leía un informe sobre las acusaciones y los crímenes contra la Iglesia y el Estado. Los acusados protestaban su inocencia inútilmente, mientras que una turba violenta los injuriaba y amenazaban. Terminada la lectura de acusaciones, el juez se levantó, declarándolos culpables, y en consecuencia, sus almas deberían ser purificadas por medio de la rueda que habría de dislocarle los huesos y los músculos. Pilarcito se detuvo a mirar al verdugo y se sintió terriblemente atraído por este, un psicópata insensible, y se dio cuenta por las emociones experimentadas que se trataba de él mismo, pero en el momento no lo comprendía. Este verdugo se llamó Lorenzo de los Hoyos, obispo y remanente inquisitorial, quien decía defender la fe católica junto al gobierno civil, pero el gobierno civil casi nunca era escuchado y no se atrevía a ir contra la doctrina teológica ni la sabiduría papal. Pilarcito estaba aturdido en aquella alucinación onírica, sin saber si era él mismo o si era don Lorenzo, si soñaba o si había enloquecido. El escenario desapareció e inesperadamente enfrentó a la chusma salvaje, que blasfemaba y le gritaba muchas otras acusaciones. Además le dijeron: no huirás de nosotros, puesto que te aguardábamos en los mismos lugares donde nos destruiste. El joven Pilarcito, semimuerto de pánico y horror, consiguió evadirse y despertó agitado. Cuando ya pudo coordinar mejor las ideas, se preguntaba: ¿quién sería don Lorenzo como inquisidor? Recordaba la palabra matador, como lo llamaban, y se preguntaba: ¿cuál era la grandeza en el arte de matar vilmente a los toros en la arena por el placer de atender a la masa brutalizada? ¿Cuál era el sentido de su vida? Instintivamente se levantó y se dio cuenta que estaba llorando, y con un grito dijo: yo quiero vivir.
El capítulo 2 de esta primera parte del libro es Reminiscencias amargas entre angustias. El joven torero, antes de prepararse para el desayuno, no podía borrar las impresiones que dominaban su mente. Instintivamente afloraron recuerdos de algunos hechos de su infancia que ahora él reconocía era un llamado de Dios a la reflexión, al discernimiento, para que hubiese podido evitar los terribles acontecimientos que estaban por tornarse realidad. Recordó cuando su papá lo llevó por primera vez a una corrida de toros. También recordó cuando en una corrida de vacas, luego de haberle dado muerte a la vaca, vio que el animal estaba en avanzada preñez y los matarifes retiraron el feto y lo arrojaron fuera. Al cumplir los 10 años, resolvió que sería torero. Este joven también evocaba a su memoria un hecho sucedido cuando tenía 16 años. Había un compañero torero que se llamaba El Conquistador. Al saludarlo por primera vez, Pilarcito sintió gran empatía con él. Entonces se tornaron amigos inseparables. En una oportunidad en que los dos amigos se presentaban en una faena, el conquistador debía cerrar la fiesta enfrentando a un toro especialmente reservado para el final. Pero después de haber deleitado al público con su fascinante estilo de elegante torero, finalmente el conquistador fue alcanzado por varias jornadas del salvaje animal de más de 600 kilos de peso. Pilarcito acompañó al amigo en toda su tragedia. Cuando después de una cirugía fue constatado que el conquistador permanecería en una silla de ruedas por el resto de su existencia. Pilarcito recordaba que en aquel momento se había tornado el natural heredero del conquistador, ocupando su lugar en la faena infeliz. El conquistador terminó suicidándose. Pilarcito, muy impresionado, recordaba que el toro que él había visto en la víspera, cuando estuvieron en la granja, era semejante al toro de la tragedia del conquistador, y pensaba que si algo le acontecía, el suicidio era la única forma honrosa de salir de la vida. Y con esas reflexiones perturbadoras, Pilarcito recibió la visita de su equipo y el jefe. El jefe percibió el estado de debilitamiento del joven torero, quien le informó del trastorno emocional que lo dominaba. El jefe también se sintió extraño y desalentado desde la víspera, pero el jefe consiguió animar a Pilarcito. Aquí el autor espiritual hace una maravillosa descripción histórica y geográfica de la bella ciudad real. Asimismo, describe detalladamente los atuendos que luciría el joven torero. Las tribunas se desbordaban con la multitud ansiosa por el espectáculo. Al poco tiempo, las corridas comenzaban con el desfile de los toreros y sus respectivos equipos. Pilarcito estaba al frente y, aproximándose a la tribuna central, se curvó y arrojó su montera, la cual fue alcanzada por una bella joven, quien respondió al gesto retirando una flor de su cabello negro y lanzándosela al conquistador. Este la alcanzó en el aire y besándola se apartó con el grupo ovacionado. Momentos después iniciaron las corridas previas a la presentación de Pilarcito, el joven conquistador. Mientras sucedían las corridas preliminares a la presentación de Pilarcito, este se arrodillaba a los pies del altar de la Virgen de la Macarena, entregándole la existencia como era habitual entre los toreros.
En ese momento, él, Pilarcito, solicitó la protección de la Señora de los Ángeles, su mamá. Sus ojos se humedecieron y estuvo a punto de llorar, como si un presagio extraño le anunciase que nunca más volvería a aquel lugar. En ese momento, el apoderado le anunció que había llegado la hora de su participación. Pilarcito se levantó, se persignó y, hermoso como un rayo de sol, entró en la arena ante la ovación de la multitud. Los clarines sonaron. Todos los ojos se clavaron en la dirección de donde salió un miura negro, gigante y furioso, que arremetía contra todo y contra todos los que surgían delante de él. El joven conquistador, Pilarcito, no pudo ocultar la sorpresa con relación a lo que habían acordado con referencia al toro, que él no quería ese toro. Miró a los compañeros y sintió temor. Sin embargo, ya no podía hacer nada. Avanzó con coraje, gallardía y rebeldía íntima, sintiéndose traicionado. Pilarcito enfrentó al enfurecido animal. El joven torero se desenvolvía ante el animal con giros elegantes y graciosos. El aplauso y los gritos, los olés retumbaron por la inmensa arena. La expectativa dominó la plaza y todos aguardaban el final de la lucha entre el hombre y el animal por medio de la estocada certera. El capítulo 3, la tragedia y sus consecuencias dolorosas. Cuando el animal nuevamente avanzó incontrolable, todos percibieron que la tragedia sucedería, pero nadie dispuso de un instante para detenerla. Empero, fue demasiado rápido en su remate, puesto que el animal alcanzó a Pilarcito antes que él tuviese tiempo de moverse. La cornada certera le alcanzó el estómago y fue arrojado al aire y recibió otras cornadas en diferentes partes del cuerpo. Sin embargo, el espectáculo no fue interrumpido. Otro torero apareció en la arena y un nuevo toro fue arrojado contra él, dando prosecución al festival de insanía y de embriaguez de los sentidos. El apoderado de Pilarcito, desorientado aún, lo acompañó al centro quirúrgico, donde anunciaron la gravedad de las lesiones que denunciaban una parálisis irreversible. En el hospital, cuando Pilarcito estaba en el letargo de la inconsciencia con relación a la vida física, vivenció otra realidad para la cual no estaba preparado. Después del rudo acontecimiento, en espíritu consiguió una claridad mental y pasó a sentir todos los dolores y angustias que señalaban su cuerpo destrozado. Se podía ver libre y al mismo tiempo imantado al lecho. Observó las aflicciones que dominaban a sus padres. Percibió la presencia de los perversos enemigos que lo acusaban de terribles flagicios, delitos graves y atroces. Pilarcito no comprendía en profundidad lo que se le presentaba y, aterrorizado, solo imploraba a la Virgen de la Macarena que lo protegiera de los demonios. Entonces, en un espacio de menor angustia de la inclemente persecución espiritual, se le apareció Juan Badajos y Aguirre, el amigo torero llamado el Conquistador, a quien Pilarcito reemplazó. Él se encontraba totalmente loco como consecuencia del suicidio en el cual había sucumbido. Pilarcito entró en pánico. 2 meses más tarde ya había pasado la crisis del coma y Pilarcito fue transferido al Hospital de Parapléjicos en Toledo, donde comenzó los ejercicios de fisioterapia.
Luego lo trasladaron a los Estados Unidos de América para una nueva cirugía con una lejana esperanza de recuperación. En este periodo, Pilarcito comenzó a pensar en el sentido de la vida, porque observaba que aquellos amigos que lo aplaudieron se olvidaban de él. También se preguntaba cuál sería el significado de las pesadillas que había tenido, qué representaban en su vida, cómo podría entenderlas. En el hospital americano, Pilarcito aprendió nuevamente a moverse, minimizando la parálisis. Después aprendió a conducir su automóvil y comenzó a relacionarse con otras personas portadoras de problemas equivalentes. Aquí el autor espiritual nos esclarece, recordándonos que el réprobo siempre tiene la oportunidad de tomar conocimiento de sí mismo, de su locura, y encontrar el recurso valioso para la transformación moral que se constituye en la única terapia que podrá proporcionarle el lenitivo para las aflicciones de la vida. Y eso fue lo que le sucedió a Pilarcito. Él se enteró por medio de sus compañeros de cómo podían los espíritus intervenir en las existencias humanas. Algunos parapléjicos le hablaron de la excelencia de las experiencias mediúnicas, informándole de la presencia de un médium cirujano espírita y en cuya tarea podrían participar. Pilarcito no comprendía, pero aceptó la invitación. La reunión tenía lugar en la residencia de un caballero de origen cubano que recibía médiums y conferencistas espíritas para la divulgación de la doctrina codificada por el eminente Allan Kardec. Los asistentes estaban fascinados y emocionados. Cuando le tocó el turno al colega de Pilarcito, lo intervinieron con un corte profundo en el área afectada y Pilarcito se sintió oprimido y nauseabundo, notando que el colega no presentaba ninguna reacción de naturaleza dolorosa, permaneciendo como si nada estuviese sucediendo. Terminado el tratamiento, él demostró una inmediata mejoría entre júbilos y exclamaciones. Le llegó el turno a Pilarcito. El espíritu incorporado en el médium lo examinó y le describió toda la tragedia de la arena ocurrida en Ciudad Real. Después de un silencio grave, la entidad observó: se trata de un karma grave. La ley de causa y efecto se cumple de forma inapelable. No tengo cómo socorrerlo. Le sugiero que busque conocerse profundamente, descubriendo las causas de las humanas aflicciones y de los destinos. El joven Pilarcito retornó al hotel frustrado y desesperado. Solo más tarde, cuando llegó a sus manos la obra monumental de Allan Kardec, el libro de los espíritus, el tema de la reencarnación lo cautivó definitivamente. Entonces comenzó a comprender los designios divinos y a adquirir conciencia de sus errores. La segunda parte contiene 12 capítulos. Esta segunda parte de la historia hace referencia a reencarnaciones pasadas de los actores de los acontecimientos. El primer capítulo de esta segunda parte, la peculiar existencia de don Lorenzo de los Hoyos. Pilarcito, al llegar a Ciudad Real, no pudo dejar de reconocer a aquellos lugares como ya existentes en los paneles de su memoria. Al tomar conocimiento de la reencarnación, comprendió que en alguna de sus existencias anteriores debería
de haber sido el torpe ciudadano y había razones muy fuertes y legítimas para esa conclusión. Entonces él fue don Lorenzo de los Hoyos, quien llegó a Ciudad Real procedente de Salamanca. Allí consiguió sus promociones a peso de oro por medio del soborno, la persecución y de otros crímenes. Consiguió reunir deshonestamente algunas economías que le permitieron lujos y extravagancias. Él, don Lorenzo de los Hoyos, tenía tendencias del sexo pervertido y descontrolado, así como el alcohol. Logró destacarse y fue ordenado sacerdote. En el confesionario, don Lorenzo conoció a la señora Josefa de la Cruz y Proenza, quien ocupaba un lugar destacado en la sociedad y también se permitía una vida irregular, traicionando a su esposo y manteniendo relaciones peligrosas. Ella, la señora Josefa de la Cruz y Proenza, envolvió en sus redes perversas a don Lorenzo, el sacerdote, y de esta manera mantenía una relación amorosa con el sacerdote en su propia casa cuando el esposo salía de viaje, lo cual sucedía con frecuencia. Pero el interés de la señora Josefa de la Cruz y Proenza era conquistar a un joven que frecuentaba la iglesia. El marido de la señora Josefa se llamaba don Fernando Ordóñez y Proenza. Él presentía la desgracia que había caído sobre su hogar. Él era un hombre honrado y anhelaba ser padre, pero no lo consiguió. El canónigo don Lorenzo de los Hoyos percibió que la señora Josefa de la Cruz y Proenza le podía ayudar mucho en los objetivos infames que abrigaba, y entonces empezó a explotarla. Además de su carácter venal, el canónigo don Lorenzo era partidario de las corridas de toros. Como don Lorenzo de los Hoyos frecuentaba la residencia de la señora Josefa de la Cruz y Proenza, entonces el joven que a menudo iba a la iglesia y que enloquecía a la señora Josefa, pero él no lo sabía, le pidió a don Lorenzo de los Hoyos que intercediera ante don Fernando, el esposo de la señora Josefa, a fin de que fuese contratado para asesorarlo en la ciudad o en sus constantes viajes de negocios por otras provincias. El sacerdote consideró providencial el ofrecimiento porque podría utilizar al joven Santiago Flor y Ruiz, se llamaba el joven, para controlar al amante sin que ella lo supiera y le informara además de los haberes de su esposo. Esto como pago por conseguirle el lugar que el joven anhelaba. En breve tiempo, el joven fue vinculado a la casa de la señora Josefa de la Cruz y Proenza. El capítulo 2, Caminos y desatinos de la perversidad. El joven Santiago Flor y Ruiz se tornó uno de los fámulos más dedicados a su amo, y el señor Fernando Ordóñez y Proenza lo convirtió en un elemento indispensable para él. Don Proenza descendía de nobles antiguos que pertenecieron a Salamanca. Ahora, con el joven Santiago en su casa, la señora Josefa de la Cruz y Proenza buscaba cualquier pretexto a fin de sentirlo próximo a ella. Don Lorenzo de los Hoyos convocó al joven Santiago con el fin de obtener información secreta del matrimonio Proenza. El joven Santiago le informó que no tenía ninguna información todavía, pero sí estaba preocupado porque él percibía que doña Josefa lo vigilaba
y muchas veces lo provocaba convidándolo a alguna intimidad. El sacerdote don Lorenzo, sintiendo celos y rabia del joven, le preguntó: ¿qué pretendes hacer? El joven Santiago le respondió: realmente no sé. Sin embargo, siento que algo se modificó en mí. Ya no veo a la señora como la mujer honrada que aprendí a respetar, sino como a una cualquiera, de quien también tengo el derecho de aceptar promesas de cariño y de placer. Don Lorenzo le dijo: ¿tendrías el coraje de actuar en esa forma inhumana con relación al hombre de bien que te concedió su confianza? Ese es mi drama, respondió el joven Santiago. Pero la señora me desconcertó emocionalmente y no veo más a don Fernando como mi señor, sino como a un obstáculo para mi felicidad. Don Lorenzo se llenó más de odio y resentimiento contra el muchacho, y pensando que encontraría la forma de vengarse de la depravada mujer, el joven regresó a casa, donde era esperado por el patrón, que nada sospechaba. Después, don Lorenzo invitó a la señora Josefa de la Cruz a una confesión. Doña Josefa, sorprendida, le manifestó al canónigo don Lorenzo que no estaba dispuesta a confesarse porque no se encontraba en pecado. Le dio a entender que ambos se encontraban en el mismo barco de la agresión moral y se fueron a grandes y graves agresiones verbales. Pasados los momentos más tensos, la señora Josefa le reveló que pensaba liberarse del marido, don Fernando Ordóñez, alegando que él la maltrataba y muchas otras mentiras. Y entre los dos comenzaron a planificar el crimen de don Fernando, para lo cual utilizarían al joven Santiago Flor y Ruiz. El capítulo 3. En la confesión, la primera tragedia que no sería la última. Continúan los múltiples encuentros indecorosos de la señora Josefa Ordóñez y Proenza con don Lorenzo de los Hoyos, y en una de las supuestas confesiones, ella le manifiesta que estaba dispuesta a retirar al joven Santiago del lado de su marido a cualquier precio. El sacerdote don Lorenzo le dijo que ese plan había que pensarlo, a lo que ella le respondió: ¿y por acaso nuestra relación no es criminal? De un estado de delincuencia para otro solo distan algunos pasos. El sacerdote, en un estado alterado, se vio perseguido por figuras terribles que lo acusaban de variados crímenes y lo amenazaban con venganzas sangrientas. Mientras tanto, en la mansión, el joven Santiago le dijo a la señora Josefa que él la defendería del esposo. Eso era todo lo que ella quería saber para continuar con su plan criminal. El capítulo 4. Los compromisos infelices terminan en desdicha. Doña Josefa ya se sentía segura con el apoyo del joven Santiago. Cuando el esposo regresó de viaje, en uno de sus viajes, le manifestó que quería tomar unas vacaciones con ella en otra ciudad. A doña Josefa, en el fondo, no le gustó el plan. Entonces le dijo al joven Santiago que disponían de poco tiempo para llevar a cabo el crimen de don Fernando. El capítulo 5. El crimen ejecutado con furia bestial. El joven Santiago se sentía muy confundido y preocupado, a pesar de que su mamá se le había aparecido en sueños para advertirle y proponerle huir de ese lugar cuanto antes, que no se involucrara en esa situación siniestra. Esa noche, cuando don Fernando regresó de viaje, no pasó mucho tiempo cuando los dos criminales consumaron el hecho.
asfixiando a don Fernando con una almohada. El capítulo 6, sorpresas dolorosas y desencantos crueles. Después de este proceso de la desencarnación de don Fernando, el joven Santiago Flor comenzó a ser asediado por pesadillas que le impedían dormir. Además, empezó a vivir un proceso de persecución perturbadora por parte de una joven también servidora de la mansión llamada Susana, la chica de Torremolinos, con quien él, Santiago, había mantenido un romance. La joven Susana juró que se vengaría porque él la había dejado y empezó a vigilarlo día y noche. Perdona, Nancy, activa el micrófono, por equivocación te lo cerré. Nancy, eso. Ya. ¿Dónde quedé? Bueno, la joven Susana juró que se vengaría porque él la había dejado y empezó a vigilarlo día y noche. Y de esta manera descubrió que el joven Santiago era amante de la patrona. Asimismo, se dio cuenta de todo el movimiento del crimen de don Fernando. El joven Santiago se sentía enloquecido con el ataque de la joven Susana y le comentó al sacerdote don Lorenzo lo que estaba pasando. El sacerdote le recomendó que la reconquistara y de acuerdo al conocimiento que ella hubiese tenido de la noche del crimen, la única alternativa era eliminarla también. El capítulo 7, la insanía prosigue tornando infelices a los involucrados. Los tormentos continuaron afligiendo a Santiaguito, a la joven Susanita, a la señora Josefa de la Cruz, y eso motivó desagradables discusiones y acusaciones entre Susana y el joven Santiago. El señor Fernando Ordóñez y Proenza, ya desencarnado, también fue víctima de los tormentos y no conseguía apartarse del domicilio, permaneciendo turbado y asistido por los adversarios espirituales de sus desafectos, y eso lo llevó a la locura y al deseo de venganza. Capítulo 8. La alucinación acompaña a la infamia. Los conflictos emocionales siguieron acompañando a los actores del crimen. Capítulo 9. El infortunio irrumpe violento. Don Lorenzo de los Hoyos le comentó a la señora Josefa de la Cruz un encuentro infeliz que había tenido con el joven Santiago, y después le planteó la idea de asesinarlo para que no se interpusiera en el camino de ellos dos. En esos mismos días, don Lorenzo fue nombrado obispo en Ciudad Real. La señora Josefa se alegró porque ella quería deshacerse del sacerdote para quedarse con el joven Santiago, y le hizo una gran fiesta al sacerdote por su futuro como obispo. Pero el sacerdote, viendo que no tenía tiempo que perder para asesinar a Santiaguito, se valió de un servidor que él tenía en la casa, era algo demente y se llamaba Héctor de las Palmas. Fue así como una noche antes del viaje del ahora obispo don Lorenzo de los Hoyos, su servidor Héctor de las Palmas asesinó al joven Santiago. El capítulo 10, crímenes, castigos y alucinaciones. En el plano espiritual, el joven Santiago fue acechado por los enemigos espirituales que lo amenazaban, y entre ellos estaba don Fernando, deformado por el odio. Don Fernando condujo al joven Santiago a la mansión, donde ya la señora Josefa también estaba en manos de los enemigos espirituales, y don Fernando pasó a atormentarla también.
Don Fernando era el esposo. A partir de entonces se trabarían los diálogos que la llevarían a la locura por obsesión. Simultáneamente sucedía que en la mansión la joven Susanita sufría mucho por el crimen de Santiaguito y por eso fue amparada por un novio que había tenido antes y la amaba mucho, llamado Jaime. Los dos se reconciliaron y regresaron al pueblo natal de Susanita. No había transcurrido un año de todos estos acontecimientos cuando en Ciudad Real el obispo don Lorenzo asesinó a Héctor de las Palmas, el necio protegido que había asesinado al joven Santiago. El capítulo 11, Abisum invocat, significa el abismo, llama el abismo. Salmo de David 42, versículo 7. Equivale a decir, un error conduce a otro. En Ciudad Real, don Lorenzo prosiguió aficionado a las corridas de toros y a los deseos de sus prácticas inmorales. Pero eso no le fue posible porque sus enemigos espirituales comenzaron a perturbarlo. Y fue así como una noche, por primera vez, se sintió salir del cuerpo y fue sorprendido por un grupo de espíritus perversos, y entre ellos don Fernando, desfigurado y dominado por la ira. Como también surgió la figura de Héctor, el necio protegido por él, quien le lanzaba insultos. Don Lorenzo despertó de la terrible pesadilla, pero aún despierto, seguía escuchando las voces de los adversarios. Intentó olvidar lo desagradable que había vivido y para eso invitó a una señora viuda para una cena en su palacio episcopal con el fin de seducirla. Ella, la señora Isabel de Alcázar y Toledo, era de muy buenas costumbres y una moral intachable. Llegado el momento de la reunión, todo transcurría con normalidad y alegría. Sucede que don Lorenzo sentía un extraño malestar digestivo. Posteriormente comenzó a registrar leves dolores en el hígado. Al día siguiente amaneció con evidentes señales de una ictericia, tomando su cuerpo una coloración amarillenta provocada por la disfunción hepática. El capítulo 12, don Lorenzo de los Hoyos se enfrenta a sí mismo. Don Lorenzo, a partir de aquel momento, se enfrentaría con los archivos de sí mismo, sin testigos humanos, pero vigilado por las víctimas y con pinches desde el más allá. En menos de 2 semanas, la salud de don Lorenzo estaba más deteriorada, entrando en un proceso depresivo. Cada día se presentaba menos saludable, apartándose de la celebración de la misa y de algunos otros oficios. 2 meses más tarde, don Lorenzo entró en una crisis vigorosa que lo asfixió delante de aquellos que lo asistían. Nos dice el autor, la triste saga de su desdicha, de don Lorenzo, se arrastraría por algunos decenios de insoportables sufrimientos hasta que la bendición de la reencarnación lo traería de vuelta a la tierra, acompañado por algunos de sus inflexibles enemigos, a fin de comenzar la depuración y reparación de los males practicados en el mismo suelo donde había infligido las más duras persecuciones y sinsabores a otras criaturas humanas. Y por esta misericordia divina, en el final del siglo XIX,
por las calles de la noble ciudad de Salamanca, una mujer vestida con harapos y famélica, que siempre buscaba la puerta de la catedral para pedir limosnas, cargaba 2 niños vencidos por la idiotez, ambos igualmente ciegos. En su letanía de sufrimiento, cantaba dolientemente, suplicando socorro y compasión. Se trataba de la antes soberbia y depravada doña Josefa, ahora reencarnada, cargando a sus 2 hijos enfermos, don Lorenzo de los Hoyos y Santiago Flor y Ruiz, que estaban de vuelta al bienaventurado refugio carnal a fin de recuperarse de los delitos practicados contra ellos mismos. Las demás personas involucradas en la trama de las vidas aquí narradas igualmente retornaron al proscenio terrestre, para la cual la justicia los hubiera encaminado a la tierra en el proceso de renovación interior y de iluminación. La tercera parte de este libro contiene 3 capítulos. Se refiere nuevamente a la vida presente de los personajes en las esferas terrenales. El primer capítulo, Pilarcito descubre el pasado y se integra en el presente. Transfirámonos nuevamente a la tierra española. Pilarcito, al verse como don Lorenzo, mantuvo el recuerdo del accidente que tuvo con el toro que le causó la parálisis. Los dolores acerbos vividos en el mundo espiritual y después en la existencia anterior auxiliaron a Pilarcito para descubrir la vida y sus valores de manera distinta de aquella que había experimentado anteriormente. En un estado de ánimo casi depresivo, empezó a comprender ante las páginas del libro de los espíritus de Allan Kardec que nadie se evade de sí mismo ni puede desmerecer a la vida por las infamias y tramas del mal, en que se detiene por algún tiempo, sin embargo, nunca para siempre. Así Pilarcito comenzó a agradecer a Dios por la nueva oportunidad que se le presentaba enriquecedora, pensando en que iniciaría una cruzada contra la tauromaquia. Sin embargo, no dejaba de pensar en el suicidio de su amigo Juan Bajados y Aguirre, el conquistador, quien se le presentaba en sueños suplicándole socorro y amparo. El joven Pilarcito ignoraba que su amigo, el conquistador, había sido anteriormente Santiago Flor y Ruiz, quien tras la existencia miserable a su lado, en la idiotez y en los brazos de doña Josefa, volvió aún atormentado por la forma de su muerte. Doña Josefa también fue liberada, reencarnando al lado de don Fernando para recomenzar con la antigua esposa un proceso de renovación. De esa forma, Pilarcito tomaba conciencia con respecto a la inmortalidad, a la justicia de la reencarnación, de las comunicaciones de los espíritus con las criaturas de la tierra. Pasó entonces a leer y a ahondar en las obras de Allan Kardec, encontrando esclarecimiento en torno a su fracaso prematuro. Comenzó a participar de una reunión de estudios y fenómenos mediúnicos. En ese interín, consiguió adaptarse a la dirección de un automóvil especial que él mismo conducía, logrando cierta independencia de movimientos y una gran conquista emocional y de libertad. En poco tiempo, al momento de dormir, se desdobló del cuerpo somático y surgió ante él una venerable entidad
nimbada de claridades diamantinas, que él supuso tratarse de la Virgen de la Macarena. Él decía no merecer esa visita y entonces se arrodilló y exclamó: Señora, sois la Madre Santísima del Crucificado, la Virgen de la Macarena. La luminosa visitante le respondió: no, hijo mío, soy solo tu madrecita espiritual, que viene cuidando de ti a través de los tiempos, invitándote al recto camino, a la conquista de la paz. Nunca debemos ser infelices por aquello que no tenemos, sino que nos cabe regocijarnos con aquello que poseemos. Y esta mentora espiritual le dijo muchos otros conceptos esclarecedores a Pilarcito y se despidió de él. Entonces, Pilarcito tenía en cuenta que su guía espiritual le dijo que recordara a los hermanos limitados, los deficientes físicos aún rebeldes. Esto lo llevó más tarde a descubrir o a desarrollar un movimiento a favor de esos compañeros de lucha. El estorero ahora participaba de la Sociedad Protectora de los Animales, del movimiento espírita en su ciudad, abriendo un abanico de realizaciones para la naciente Sociedad de Amparo al Deficiente Físico. Nos esclarece el autor: el amor cubre realmente a la multitud de pecados. El capítulo 2, tramas de las tinieblas y programas de la luz divina. Personas mal informadas de los objetivos del joven Pilarcito y sus compañeros se levantaron para acusarlos de atentado contra el orden público, realizando reuniones de magia, de curanderismo, de demonismo. Las puertas de la pequeña agremiación permanecían abiertas para quien desease participar de sus actividades, por lo que muchas de las acusaciones se diluían, pero surgían nuevas agresiones inspiradas por los desencarnados perversos, como el caso de María del Carmen. Ella era una jovencita de 18 años que se sentía atraída por el estorero Pilarcito. Comenzó a frecuentar el grupo de estudios espiritistas. Ella se dejó fascinar por el encanto del joven y entró en un tormento emocional causado por los espíritus que esperaban desmantelar al grupo que recién comenzaba. Cuando se le presentó la oportunidad, la joven María del Carmen le solicitó a Pilarcito que la llevara hasta las proximidades de su domicilio, en lo que fue gentilmente atendida. Pero cuando iban en el automóvil, ella comenzó a interrogarlo acerca de su vida de soltero y le resaltaba su belleza física y las dotes del espíritu. En vista de que Pilarcito no la veía con ojos pasionales, ella decidió declararle que estaba enamorada de él. Pilarcito creyó que se estaba burlando de sus limitaciones. Ella le dijo: pues debo informarte que no. Desde que leí algunas de tus entrevistas y sentí tu soledad, tu sufrimiento, me decidí a ser tu ángel que te conducirá por la noche oscura por la que transitas, cargando la lámpara encendida de amor y compasión. Pilarcito le respondió: en el espiritismo encontré la fuerza hercúlea para salir del abismo y espero mantenerla a fin de proseguir sin temores. Te agradezco lo que me dices. Ella le respondió: estoy dispuesta a vivir contigo cuanto antes. No cederé mi lugar a nada en caso que ya exista alguien o que pueda aparecer. Entonces el joven
Pilarcito, preocupado y sorprendido, le dijo: el asunto requiere reflexión y cuidado. Por ahora tú no me inspiras otro sentimiento sino el de fraternidad. La joven le pidió que detuviera el auto. Colérica, lo amenazó con palabras ásperas y algunas otras vulgaridades de acusación indebida. Se bajó y golpeó con fuerza la puerta, apartándose casi alucinada. En vano Pilarcito la llamó intentando hacerla volver. Pilarcito lamentó el incidente desagradable, pero no se permitió perturbarse interiormente, envolviendo a la desorientada en vibraciones de armonía y prosiguió rumbo a su hogar. Por la noche, Pilarcito no podía conciliar el sueño, porque la escena retornó a su mente. Fue entonces que recurrió a la oración y logró captar la presencia de un ser espiritual de aspecto brutal que lo amenazaba, reprobando su comportamiento, y le dijo: seguramente no me recuerdas, soy su conciencia adormecida, que ahora debe despertar para el justo rescate. Y con una voz llena de odio le dijo: soy el desdichado Héctor de las Palmas, soy su víctima infeliz. Recordemos que Héctor de las Palmas era el demente que fue asesinado por don Lorenzo en el obispo 2 reencarnaciones atrás, y que hoy es Pilarcito. Pilarcito, sorprendido, recordó la escena perversa en que se enredó asesinando a su fiel servidor. Y entonces empezó a llorar, dominado por un sincero arrepentimiento, y balbuceó a media voz: si no te fuera posible perdonar mi perversidad, por lo menos discúlpame. Yo era loco y no me daba cuenta. No obstante, no soy solamente el infame sacerdote, sino también el demente que renació en los brazos de otra de sus víctimas y que ahora recomienza la caminata sin piernas para avanzar. Te pido al menos compasión. Pero la entidad espiritual le respondió que nunca lo perdonaría, ni tendría compasión de él, sino aquella con que fue asesinado. Nunca es una palabra que no existe, le respondió Pilarcito. Lo importante es que tú seas feliz. Yo ya encontré mi rumbo y llegó la hora de que tú también descubras la nueva senda que deberás recorrer. Entreguemos el problema a Dios, que sabrá cómo resolverlo, y confiemos en el futuro. Al opositor Héctor de las Palmas no le agradó que Pilarcito le hablara de esta manera. Entonces lo envolvió en fluidos enérgicos tóxicos que Pilarcito no pudo proseguir porque fue acometido por un desmayo, perdiendo la conciencia. Al día siguiente, muy cansado y mal dispuesto, no pudo borrar las escenas de la agresión espiritual. Por la noche, en la actividad mediúnica de socorro a los desencarnados, Héctor fue traído por los nobles mensajeros para la comunicación y recibió cuidadoso tratamiento espiritual. Los días se sucedieron sin ningún acontecimiento notorio. Solo los disparates de María del Carmen, la joven enamorada de Pilarcito, que se apartó temporalmente del grupo. Más tarde, Pilarcito y sus amigos fueron visitados por los padres de María del Carmen, porque querían indagar por qué su hija estaba desequilibrada emocionalmente y que además había sido víctima de acoso sexual por el extorero. El grupo estaba sorprendido por ese nuevo acontecimiento perturbador, pero Pilarcito esclareció a los padres de María del Carmen, narrándole los hechos tal como sucedieron entre él y la joven.
A la vez los invitó a participar de las reuniones públicas, las que eran frecuentadas por la joven María del Carmen. Los padres de ella entendieron los hechos y aceptaron la invitación, pero no sabían qué hacer con la hija. Fue entonces que Pilarcito se dispuso a visitarla junto con otros amigos. Esa misma noche, al terminar la actividad de estudio, marcharon al hogar de la joven junto con sus padres e iniciaron el estudio espírita del Evangelio en el seno de la familia. Cuando llegaron al hogar, la muchacha se sorprendió, alucinada, y les decía toda clase de improperios. Ellos, sin embargo, serenos y confiados, conversaron con el perturbador, le aplicaron bioenergía y dieron lectura al Evangelio. Después de varias visitas, María del Carmen había recobrado la salud y volvió a las actividades del grupo. El capítulo 3. La suprema victoria del amor. 3 años habían pasado desde el momento en que el estorero se unió al pequeño grupo de estudios espíritas, iniciando su real transformación moral. Ahora Pilarcito, vinculado a la Sociedad Protectora de los Animales, a la Sociedad de Promoción de los Deficientes y a la institución espírita, no disponía de tiempo excedente para la autocompasión ni para abrigar sentimientos perturbadores. Por medio de las reuniones de cada semana, Héctor de las Palmas fue orientado y se recuperó. Juan Badajoz y Aguirre, el conquistador, igualmente recibió la ayuda adecuada para su aflicción. El nuevo Pilarcito ahora ya era medium, cooperador en los trabajos de desobsesión e iluminativos, mediante la psicofonía y la psicografía, bajo los auspicios de la noble mentora espiritual. A su vez, María del Carmen, poseedora de facultades mediúnicas, colaboraba en las múltiples actividades del instituto. Pilarcito, sin saber cómo explicarse, descubrió que estaba enamorado de María del Carmen y no tardó en confesárselo a través de un largo diálogo que sostuvieron, recordando muchos sucesos y reconociendo cuán diferentes eran en la actualidad. Los dos jóvenes, dominados por la emoción de ese momento, se abrazaron en un prolongado silencio. Se prometieron respeto y amor hasta más allá del valle de la muerte. En pocos meses contrajeron matrimonio en el propio instituto ante un juez. Poco después, el estorero, por el trabajo que desarrollaba en la comunidad, fue escogido para ejercer una función pública, percibiendo un salario para mantener una digna existencia. El autor termina diciendo: el amor de Dios jamás se niega. Caídas y ascensión constituye el binomio de la lucha del espíritu inmortal en su proceso de perfeccionamiento en el rumbo que se escoge para ir a Dios. Muchas gracias, hermanos. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a ti, Nancy, por tan clara exposición de este espíritu tan importante como encarnado y como desencarnado, con estas obras maravillosas como esta que tú nos has narrado. Realmente muy claro todo y un recorrido por 3 reencarnaciones de estos personajes, pues en un estilo peculiar, indudablemente, de este genio del arte que es Víctor Hugo. Bien, no sé si el público aquí presente todavía quiere decir algo, quiere preguntar algo, quiere opinar algo.
Nancy Aguilera. Gracias, muy La amable. tocaya. Pues mi tocaya, estoy toda emprendida que estamos hoy el club de las Nancys, 3. Entonces ya. Pero bueno, un placer saludarte, conocerte, yo no te conocía. Interesante, bastante interesante el relato, como tú dices, Abelito. Víctor Hugo siempre nos presenta unos relatos que nos deja mucho conocimiento frente a todo el proceso reencarnatorio, cómo se experimenta y más las consecuencias de cuando no se ha hecho una buena vida en cada una de las encarnaciones, cómo tenemos que enfrentarnos a las reposiciones en las siguientes encarnaciones. Entonces, este libro pues narra esto. El otro que también hiciste la relatoría pues ahí en el grupo, fue el de, ¿cómo se llama? Parias en Redención, que también es bien fuerte, ¿no? Frente a todas las experiencias reencarnatorias. Por ese lado, pues bien interesante, más en la forma como lo narra. La verdad, muchas gracias por darnos ese deleite. La verdad me encantó la narrativa, la forma de plantearlo, presentarlo, muy agradable, bien, gracias, muy amable. Y sí, nos deja Veracruz reflexionando. parece que también quiere decir algo, Veracruz. Sí, esta es la historia reencarnatoria de un torero colombiano. Cuando yo conseguí el libro en Bogotá, que lo conseguí en Tercera Revelación, Milton me dijo, mira, esta es la historia de un torero colombiano que su sobrenombre es Pilarico. Inclusive me buscó en internet y me mostró las fotos de él y a lo que se dedica, ¿no? Se dedica a proteger a los animales, está en contra de las corridas de toros. Y sí, quedó en silla de ruedas y a mí me sorprendió. Entonces en el libro, él lo apoda el autor Víctor Hugo Pilarcito, ¿ya? Muy parecido a como es su sobrenombre artístico, Pilarico. Entonces, si nosotros buscamos en internet, lo podemos encontrar. Y ahí lo vi, lo conocí, ¿no? Qué buen dato, Creo que Vera. en el libro dice, todavía están reencarnados estos personajes. Entonces, es un torero colombiano. Qué buen dato, te agradecemos. Y bueno, las cosas no se dan por el azar, ¿no? Tu presencia aquí y el aporte que le das a este relato. Muchas gracias. Qué pena nuevamente. Sí, yo había anotado aquí, se me olvidó la pregunta. La primera pregunta que yo le quería hacer era cuál era el espacio temporal en que se realizaba esa historia, precisamente por el comentario que hizo de que se encontraban encarnados, pero ¿en qué momento? ¿En el momento de escribirse el libro o en qué momento? Entonces es interesante tener ese referente de tiempo, ¿no? Y más sabiendo que colombiano, caray, pues mucho más interesante tener el dato. Sí lo dice Nancy Gaviria, sí dice que es el siglo XX. Sí, bueno, sí, él lo... Sí, es que realmente el libro es tan interesante y hay tantas cosas que aprender y que fascinan al leer ese libro. Hay que leerlo completamente para tener, digamos, preciso todos los interrogantes que tenemos. Sí, realmente en el siglo XX, siglo XIX, cuando ella reencarna como sufriente, ¿ya? Entonces, pues sí hay muchas fechas allí y muchas otras cosas interesantes. Hay que leer el libro. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, Nancy. Entonces te pedimos finalizar con una oración. Ok, aquí tengo una pequeña conclusión, ¿ok? Ah, sí, claro. Claro, Primero la conclusión, claro que sí. sí. Nadie está exento de caer en las celadas de los espíritus perversos
quienes se pueden presentar con palabras de ángeles guardianes y sentimientos de compasión. La reencarnación es la bendita oportunidad que nos abre las puertas para el rescate de nuestras deudas comportamentales. Esta maravillosa doctrina nos aclara que siempre tenemos nuestros guías recorriendo con nosotros los caminos de la evolución, invitándonos al cambio, a la conquista de la paz. El trabajo y servicio al necesitado realmente nos liberan de las perturbaciones espirituales, puesto que no hay tiempo para darle cabida a los pensamientos deprimentes, escasos de contenido existencial. Y nos dice el autor espiritual, día vendrá, no muy distante, en que esos deportes criminales pasarán a la ilegalidad. Después serán eliminados de la tierra. Cuando el planeta cambie de posición moral en la escalada de los mundos. Trabajen todos los hombres y mujeres en favor de ese futuro acontecimiento feliz desde hoy, modificando las tendencias primitivas, transformándolas en recursos de solidaridad y de servicio a favor del progreso de la humanidad. Y con esta conclusión, hermanos, damos